existan luminarias en el firmamento del espectáculo que brillaron con una intensidad tal que su legado parecía imborrable. No obstante, tras rendirse a intervenciones quirúrgicas radicales, sus facciones sufrieron una metamorfosis irreversible. A día de hoy, resulta complicado identificar a quienes fueron ídolos de masas. ¿Cuál fue el detonante para que estas figuras públicas decidieran alterar su fisonomía hasta convertirse en completas desconocidas? Quédate, porque vamos a desvelar los secretos más oscuros de estas transformaciones. Meg Ryan. Hubo una época dorada en la que Meg Ryan ostentaba el título indiscutible de la reina de la comedia romántica en la meca del cine. Gracias a un carisma arrollador, una sonrisa angelical y unos ojos que transmitían pura inocencia, logró conquistar el alma de millones de espectadores, protagonizando clásicos como Cuando Harry encontró a Sally, Algo para recordar y Tienes un email. No se trataba únicamente de una intérprete con dotes excepcionales. Ella encarnaba un estandarte de ilusión, la mujer que nos convenció de que el amor de película podía esperarnos a la vuelta de la esquina, en los rincones más insospechados de la vida. Pero no nos engañemos. En una maquinaria como Hollywood, donde la juventud cotiza al alza, el implacable reloj biológico no tiene piedad, cebándose especialmente con el género femenino. Conforme las hojas del calendario caían, la presión asfixiante por detener el envejecimiento y preservar esa imagen de niña buena se volvió insoportable. Meg, al igual que innumerables estrellas de su calibre, buscó refugio en la medicina estética, aferrándose a la esperanza de eternizar esa frescura juvenil que la audiencia veneraba. Comenzó un peregrinaje por consultorios para aplicarse rellenos, toxina botulínica y estiramientos faciales, persiguiendo mejoras discretas que, lamentablemente, con el transcurso de los años, se acumularon de forma desastrosa. De manera paulatina, su rostro empezó a mutar en algo ajeno. Sus mejillas adquirieron un volumen artificial. Su frente perdió cualquier rastro de expresión humana, y aquella mirada, antaño cómplice y dulce, se tornó estática y lejana. La espontaneidad que había sido su sello de identidad se desvaneció, dejando paso a una versión de sí misma que a muchos les costaba asimilar como la misma persona. La prensa rosa y los seguidores no tardaron en alzar la voz. Las reacciones oscilaron entre el shock absoluto y críticas feroces, señalando que había destrozado su encanto natural. Curiosamente, Meg jamás ha querido entrar al trapo ni hablar de sus cirugías en público. Nunca dio explicaciones ni justificó sus elecciones, un mutismo que solo sirvió para alimentar la leyenda negra y que quizás evidencia una batalla psicológica devastadora. Es probable que tras ese silencio sepulcral se oculte el sufrimiento de alguien que lucha por no ahogarse en una industria que desecha a quien osa envejecer. Sobre todo si tu carrera se construyó sobre la base de una eterna juventud. Jocelyn Wildenstein. Hace años, Jocelyn Wildenstein se paseaba por la alta sociedad de Manhattan como una auténtica depredadora del glamour, alta, sofisticada y rodeada de un halo de misterio. Poseía una mirada magnética y una sonrisa que resplandecía. Entre joyas de valor incalculables, su aura era sencillamente omnipresente. Todo el mundo ansiaba formar parte de su círculo. Todos soñaban con tener su vida,
Pero el tiempo es un juez severo. Y en el universo de la opulencia, la belleza no es un mérito, es una obligación contractual. Jocelyn contrajo matrimonio con Alec Wildenstein, un magnate con una fortuna inmensa y una pasión desmedida por el arte y los grandes felinos. Fue precisamente ahí, en la extraña fijación de su marido y en el anhelo desesperado de ella por no perder su interés, donde se gestó la tragedia. Según cuentan las malas lenguas, Jocelyn se propuso metamorfosearse en lo que él más amaba, una gata salvaje. No fue un acto de narcisismo, sino de amor tóxico. O al menos, esa era su percepción. Así se inició el ciclo. Primero un pequeño ajuste, luego otro más. Blefaroplastías, estiramientos de piel, implantes malares exagerados, inyecciones labiales, redefinición de la mandíbula. Nunca era suficiente. Cada paso por el quirófano borraba un poco más a la mujer que fue y la acercaba a una caricatura que la prensa mundial no tardó en bautizar con un apodo cruel: la mujer gato. Porque, seamos sinceros, Jocelyn dejó de parecer humana. Sus rasgos se estiraron hasta el extremo, su piel quedó tensa como un tambor y su gesto se congeló en una mueca indescifrable. Antiguas amistades, críticos de moda y el implacable tribunal de Internet empezaron a hacer escarnio de su apariencia. Su cara pasó a ser carne de cañón para portadas sensacionalistas y burlas virales. Pero atención a este detalle. Ella jamás mostró arrepentimiento. Mientras otras celebridades niegan haber pasado por el bisturí o se derrumban ante las cámaras, Jocelyn siempre reivindicó su nueva imagen con orgullo. Para ella no era un desastre estético, sino una pieza de arte viviente, una decisión propia, un símbolo de su independencia financiera y su poder para rediseñarse a golpe de talón. No obstante, la sociedad no tuvo piedad, porque cuando una mujer decide dinamitar los estándares de belleza tradicionales, lo primero que se le arrebata no es su rostro, es su dignidad pública. El caso de Jocelyn Wildenstein trasciende la crónica de una operación fallida. Es una señal de alerta, una incógnita inquietante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para complacer a otros sin perder nuestra esencia? ¿Quién marca la línea roja de la transformación física? A día de hoy, su rostro es un enigma, pero su historia es una lección imborrable. Tara Reid. Hubo un momento en el que Tara Reid lo tenía todo al alcance de la mano: popularidad masiva, un físico envidiable y esa frescura desenfadada que la convertía en el centro de atención de cualquier evento. Se erigió como una de las estrellas más rutilantes del cine adolescente de principios de los años 2000, brillando en taquillazos como American Pie y Van Wilder. Con una silueta estilizada y un magnetismo innato, Tara parecía predestinada a convertirse en... Tenía ante sí una trayectoria brillante y en constante ascenso en la meca del cine. Pero Hollywood es una bestia insaciable, donde la belleza no es opcional, sino un mandato inquebrantable. Tara comenzó a sentir el aliento de la industria en la nuca, presionándola para perfeccionar lo que el público ya adoraba. En su afán por conseguir una silueta más voluptuosa y acorde a los cánones imposibles del momento, decidió pasar por el quirófano para realizarse varios retoques, destacando un aumento de pecho y una liposucción abdominal. Durante los primeros compases, parecía que la intervención había sido un éxito moderado, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando los efectos reales salieron a la luz.
revelando un desenlace mucho más trágico de lo imaginado. Sus implantes resultaron ser excesivos para su constitución ósea tan menuda, desatando una oleada de comentarios feroces sobre su aspecto artificial. Por si fuera poco, la liposucción, en lugar de definir su abdomen, le provocó seriosos desperfectos, dejando su piel con una textura rugosa, flácida y llena de ondulaciones extrañas. Estos desastres médicos no solo dinamitaron su imagen en las revistas de moda, sino que hicieron mella profunda en su autoestima. Aquella chica luminosa que se comía el mundo en cada alfombra roja comenzó a esconderse, reduciendo sus apariciones y perdiendo la frescura en sus entrevistas. Tara Reid, sin embargo, tuvo el coraje de no callarse y admitió ante los medios que operar su cuerpo había sido una equivocación monumental. Relató sin tapujos el calvario físico y mental que atravesó, erigiéndose como una de las pocas estrellas que se atrevió a mostrar la cara amarga de la transformación estética sin filtros ni mentiras. Su sinceridad fue un acto heroico, aunque lamentablemente no bastó para borrar años de portadas sensacionalistas, burlas venenosas y contratos cancelados que derivaron de aquella mala praxis. A día de hoy, Tara sigue en la brecha, trabajando dignamente, aunque muy lejos del Olimpo de las superestrellas que rozó con los dedos. Su vivencia queda como una advertencia brutal sobre la trampa de perseguir un ideal de perfección en un entorno que cambia las reglas del juego caprichosamente. Hay heridas que el maquillaje no cubre. Algunas se quedan grabadas en la dermis y otras te rasgan el espíritu. Y Tara Reid, con cada paso que da frente a las cámaras, nos demuestra que ser auténtica, con errores incluidos, es la mayor prueba de valor. Teri Hatcher. En la década de los 90, Teri era esa mujer que iluminaba el salón de casa con una combinación perfecta de garra, ternura y un magnetismo innegable. Su rostro, de facciones delicadas y una mirada capaz de transmitir alegría y melancolía en el mismo plano, se consagró como uno de los íconos indiscutibles de la televisión estadounidense. Dio vida a la intrépida Lois Lane en la serie de Superman y encarnó a la torpe pero adorable Susan Meyer en Mujeres Desesperadas. Fue una época dorada, acumuló galardones, conquistó a la audiencia global y durante años parecía que nada podía detenerla. Sin embargo, en el despiadado ecosistema de Hollywood, el éxito trae letra pequeña. Envejecer está prohibido. Con el paso inexorable del tiempo, el tono de la prensa rosa viró drásticamente. Dejaron de alabar su capacidad interpretativa para centrarse obsesivamente en sus patas de gallo y la textura de su cutis. Fue en ese momento cuando la maquinaria del rumor se puso en marcha a toda potencia. Se especulaba sobre el abuso del Botox, sobre si se había inyectado pómulos, porque aquella mujer ya no recordaba a la Teri, que todos tenían en la memoria. Hatcher se mantuvo firme en su negativa. Jamás confirmó haber pasado por el bisturí para rejuvenecer, aunque las fotografías de las galas sugerían una historia diferente. Su expresión parecía haberse congelado. Los surcos naturales se marcaron más y la frescura de su piel pareció evaporarse. Seguía siendo una mujer atractiva, por supuesto, pero distinta. Y los espectadores, que te elevan a los altares en un segundo, tardaron menos aún en destrozarla con críticas feroces. No obstante, la gran mayoría pasó por alto el detalle más relevante de esta historia.
Terry nunca se retiró a las sombras, dio la cara siempre. No intentó reinventarse desesperadamente con cirugías extremas, ni quiso ser una copia de las actrices de 20 años. Abrazó su madurez, asumió su nueva imagen y continuó ligada a la actuación en producciones más modestas, pero manteniendo intacta su integridad profesional. Mientras otras compañeras se desfiguraban en quirófanos o desaparecían del mapa, Terry se transformó en una rareza valiosa dentro del mundillo, una mujer real, con sus líneas de vida, con pasado y con verdad. Porque a veces, el acto más revolucionario en la industria del cine no es transformarse, sino resistir siendo una misma. Y actualmente, aunque su nombre no encabece las listas de éxitos, su huella permanece imborrable. En cada actuación, en esa sonrisa que se niega a ser paralizada por las toxinas, y en cada seguidor que aún la venera como la actriz que decidió no tener pánico al calendario. Donatella Versace. Hablar de Donatella no es solo hablar de la hermana del legendario Gianni Versace. Es hablar de una titán que ha sabido mantener a flote y expandir un imperio del lujo mundial. Una mujer que hizo de su estética excesiva y atrevida su propio sello de identidad. Con esa melena rubio platino casi blanca, unos ojos cargados de intensidad y una voz ronca que no admite réplicas. Donatella no se limitaba a crear tendencias. Ella era la tendencia en sí misma. Pero, paralelamente al ascenso de su firma a la cumbre de la moda, inició una metamorfosis física que, con el transcurso de las décadas, ha provocado tanta curiosidad como desconcierto entre el público. Obsesionada con la idea de detener el tiempo y mantener una juventud eterna en un sector que castiga la vejez sin piedad, Donatella se entregó a una lista interminable de retoques cosméticos, inyecciones, tensores, láseres abrasivos y estiramientos faciales. Ninguna técnica le parecía demasiado radical si la promesa era borrar una arruga más. Inevitablemente, las consecuencias de tantos procedimientos saltaron a la vista. Su piel, que antaño tenía un bronceado natural, empezó a verse excesivamente tirante y brillante. Sus labios, aumentados hasta el extremo, cobraron más protagonismo que sus propias colecciones de alta costura. Sus pómulos, inyectados para desafiar la gravedad, terminaron por endurecer sus facciones hasta hacerlas casi irreconocibles. Tenía la piel tan tensa que resultaba antinatural, pero lo que realmente acaparaba todos los flashes, mucho más que sus lujosos trajes, era el tamaño desproporcionado de su boca, que no deja de aumentar. Por otro lado, sus pómulos, excesivamente tirantes y artificiales, acabaron por eclipsar cualquier atisbo de expresión humana en su cara. Aquella mujer, que antaño fue el símbolo viviente del glamour italiano, se transformó en el ejemplo perfecto de los extremos a los que puede llegar la obsesión estética cuando se pierde el norte. No obstante, hay que reconocerle algo. Donatella nunca ha pedido perdón ni ha agachado la cabeza por sus retoques. Lejos de ocultarse en su mansión, siguió acaparando las portadas de las revistas, dirigiendo su imperio y caminando por las alfombras rojas como la jefa indiscutible de su marca. En su universo particular, ese exceso visual no era un fallo del sistema, sino toda una declaración de intenciones. Para ella, la naturalidad no era una meta a perseguir, sino una opción que, francamente, le importaba un bledo. A pesar de su seguridad,
su metamorfosis física desató un huracán de controversia y debates interminables. Porque cuando el refinamiento cruza la frontera hacia la caricatura, ¿dónde trazamos la línea roja entre expresarse a uno mismo y distorsionar la realidad? En el caso de la heredera de Versace, esas dudas nunca obtuvieron una respuesta cristalina, y quizás ahí reside su verdadero poder, en ser una figura inalcanzable, única en su especie, y radicalmente fiel a esa visión distorsionada de sí misma. Hablemos ahora de Priscilla Presley. Durante décadas, su rostro fue un auténtico icono cultural, y no solo por ser la mujer de Elvis, el rey indiscutible del rock and roll, sino por poseer una belleza clásica, sofisticada y casi irreal, digna de la gran pantalla. Priscilla no se conformó con ser simplemente la viuda más famosa de América. Fue una mujer que supo labrarse su propia leyenda en el despiadado corazón de Hollywood. Pero, ¿cómo sucede? Con casi todos los mitos, detrás de todo ese brillo y lentejuelas, se esconden sombras oscuras que el público no percibe a primera vista. Con el paso de los años, la presión asfixiante por mantener esa imagen inmaculada fue en aumento, y en un momento fatídico que marcaría su existencia para siempre, Priscilla tomó una decisión que parecía inofensiva: visitar a un especialista en estética, un tipo muy recomendado en los círculos más elitistas y exclusivos de la ciudad. Lo que ella ignoraba, y lo que nadie sabía, en aquel entonces, era que ese sujeto no tenía licencia médica y, lo que es aún más terrorífico, no utilizaba productos aprobados por sanidad, sino que inyectaba silicona de grado industrial. Exacto, la misma sustancia que se usa para lubricar piezas de coches, no para el cuerpo humano. Cuando Priscilla recibió aquellos pinchazos en la cara, lo que buscaba era una mejora sutil, un pequeño refresco. Sin embargo, lo que obtuvo fue una pesadilla en vida. Su piel empezó a reaccionar de forma violenta. Sus facciones se volvieron grumosas e irregulares. Las proporciones armónicas se rompieron y esa belleza, que había cuidado con mimo durante años, quedó desfigurada en cuestión de semanas. La mujer que había plantado cara al paso del tiempo ahora tenía que enfrentarse a un juez mucho más cruel, el espejo. Intentó por todos los medios arreglar el estropicio, sometiéndose a múltiples cirugías de reconstrucción, pero hay huellas que son imborrables. La simetría perfecta jamás regresó. Aquella imagen angelical que una vez definió su identidad se quedó atrapada en las fotos del pasado. Lo más trágico de su drama no es solo el deterioro físico, sino la traición silenciosa y vil que sufrió al confiar ciegamente en alguien que le vendió la perfección sin advertirle de las consecuencias nefastas. A pesar de todo el calvario, Priscilla Presley tiró hacia adelante con una dignidad envidiable, alzando su propia voz y con la valentía necesaria para contar su infierno personal, evitando así que otras mujeres cayesen en la misma trampa mortal. Porque sí, su rostro cambió radicalmente, pero su fuerza interior nunca se apagó. Pasemos a Barbra Streisand. En una industria donde la belleza de manual es la única moneda de cambio aceptada, Bárbara emergió como una maravillosa anomalía desde sus comienzos en los escenarios de Broadway, hasta consagrarse como una leyenda viva del cine y la canción. Su talento era tan bestial, tan visceral, que no le hizo falta tener una cara de muñeca para poner el mundo a sus pies, y paradójicamente lo consiguió, precisamente porque se negó a cambiar.
Su nariz prominente, marcada y singular, fue durante muchísimos años la diana de críticas feroces, sugerencias impertinentes e incluso burlas crueles. Los ejecutivos le repetían una y otra vez que, con una simple rinoplastía, llegaría mucho más alto. Sus asesores insistían en que un retoque la haría un producto más comercial, pero Bárbara, con una seguridad aplastante en sí misma, decidió lo impensable: no ceder, no pasar por el aro y no modificar aquello que la hacía única solo para encajar en un molde que le importaba un pimiento. A lo largo de los años, se sabe que solo pasó por el quirófano una vez para una leve corrección nasal en los años 60, y no por capricho estético, sino por un problema puramente funcional, para respirar y cantar mejor. Más allá de eso, mantuvo su imagen intacta y auténtica. Y esa decisión acabó siendo uno de los actos más revolucionarios y rebeldes de su generación, mientras sus compañeras sucumbían a la presión de cincelar sus rostros para sobrevivir en la jungla de Hollywood. Streisand demostró que el verdadero magnetismo nace del carácter, del talento desbordante y de la autenticidad radical. Bárbara no solo cantaba dejándose el alma, sino que actuaba con el corazón y dirigía con una visión de hierro inquebrantable. Su perfil, lejos de ser un hándicap, se convirtió en un símbolo de resistencia. El estandarte de la mujer que triunfa sin pedir permiso a nadie, sin retocarse y sin esconderse. Y con cada disco de platino, cada película y cada premio Oscar, dejó claro que lo que realmente transforma una carrera no es un bisturí afilado, sino la convicción de mantenerse fiel a una misma contra viento y marea. Lindsay Lohan. Hubo una época dorada en la que Lindsay lo era todo en Hollywood. Esa niña pelirroja de pecas y sonrisa contagiosa, la estrella infantil de Tú a Londres y yo a California, Ponte en mi lugar y Chicas malas, tenía un carisma arrollador. Tenía un talento innato, una belleza magnética y ese carisma tan difícil de encontrar que enamoraba a cualquiera. Pero amigos, crecer bajo el implacable foco de las cámaras pasa factura, y el peaje de la fama suele ser brutalmente caro. Los mismos flashes que la encumbraron comenzaron una cacería sin tregua. Ya no buscaban su sonrisa, sino su ruina. Cada salida de fiesta, cada tropezón, cada mala decisión se magnificaba. Lindsay, la niña prodigio, mutó ante nuestros ojos en un imán para el escándalo, centros de desintoxicación, líos con la justicia y una carrera que se desmoronaba. Sin embargo, en el ojo del huracán, ella resistió. Tocó fondo, por supuesto, pero tuvo las agallas de levantarse. En ese duro camino de reconstrucción personal, Lindsay tuvo que tomar decisiones drásticas para protegerse. Algunas polémicas, como modificar su imagen radicalmente. El Botox y los rellenos dérmicos le dieron un rostro nuevo, más tenso, borrando cualquier rastro de aquella adolescente pelirroja. La gente se quedó en shock, las críticas fueron feroces y muchos decían no reconocerla, pero lo que no veían es que, tras esos retoques estéticos, había una mujer luchando por recuperar el timón de su vida, buscando un escudo contra un mundo que le había arrebatado el control. Hoy, Lindsay Lohan ya no es carne de cañón para la prensa rosa, es una mujer de negocios, vuelve a actuar cuando quiere y, ante todo, es una superviviente nata. Puede que su cara sea distinta
y su trayectoria haya dado 1000 vueltas, pero en esa metamorfosis reside una verdad muy humana, las ganas inmensas de pasar página, porque no todo es vanidad. A veces cambiar por fuera es la única forma de gritarle al mundo: no habéis podido conmigo. Aquí sigo en pie. Y, sinceramente, esa es la versión de Lindsay más valiente y auténtica que hemos presenciado jamás. Heidi Montag irrumpió en nuestras pantallas como la chica dulce de los reality shows más vistos de Estados Unidos. Con esa frescura californiana y una sonrisa de anuncio, se transformó en un referente pop de los años 2000. Parecía tenerlo todo. Pero tras esa fachada de felicidad y energía inagotable, se cosía una inseguridad voraz, una obsesión enfermiza, por alcanzar una perfección física imposible, siempre inalcanzable. Lo que hizo después dejó al mundo del espectáculo totalmente helado. Con tan solo 23 años, Heidi protagonizó una locura médica sin precedentes. Se sometió a 10 cirugías estéticas en un solo día. Habéis oído bien, 10 intervenciones del tirón. Un auténtico disparate, que incluía levantamiento de cejas, una nueva nariz, limado de mentón, aumento de pecho, liposucciones varias e injertos de grasa. Su meta no era mejorar, era borrarse. Quería eliminar a la antigua Heidi y renacer como una muñeca de plástico. Una versión supuestamente mejorada, pero inquietantemente irreconocible. Al principio intentó vendernos la moto diciendo que era empoderamiento femenino, que por fin tomaba las riendas de su cuerpo. Pero la realidad, como siempre, golpeó con fuerza. Heidi empezó a vivir un infierno de dolores crónicos, complicaciones y, lo peor de todo, un vacío emocional tremendo al mirarse al espejo y ver a una extraña. La chica ambiciosa y segura había quedado sepultada bajo el bisturí y la presión social. Con el paso del tiempo, la verdad salió a flote. Heidi confesó su profundo arrepentimiento, admitiendo que aquello fue un error colosal, que esa transformación radical no le trajo la felicidad prometida, sino sufrimiento puro. Aprendió a la fuerza una lección que ningún cirujano plástico te cuenta. La confianza real, la autoestima de verdad, no se compra en un quirófano, ni depende de la talla que uses, sino que nace de aceptarse a uno mismo tal y como es, con todas sus imperfecciones. Hablemos ahora de Simon Cowell. Durante décadas, su opinión era ley. Un solo gesto de desaprobación podía hundirte o lanzarte al estrellato. No era un simple jurado, era el juez supremo de la televisión. Su voz sentaba cátedra y su presencia imponía un respeto absoluto. Pero mientras él fabricaba estrellas en factoría de sueños como American Idol o Factor X, algo muy extraño empezó a ocurrirle. Su propia cara, esa que todos conocíamos, comenzó a cambiar drásticamente ante nuestra atónita mirada. Sus rasgos masculinos y marcados se suavizaron de una forma antinatural. Las arrugas se esfumaron mágicamente. Los pómulos subieron hasta el infinito y su piel parecía estar a punto de estallar. Simon, el hombre que criticaba la falta de autenticidad en los concursantes, estaba perdiendo la suya propia a golpe de aguja. El público no tuvo piedad. Los memes y las burlas inundaron las redes. ¿Qué se ha hecho en la cara? ¿Ese es Simon? Y él, lejos de esconder la cabeza bajo el ala, hizo algo inusual. Lo confesó todo. Admitió que se le había ido la mano con el botox y los rellenos
en un intento desesperado por frenar el envejecimiento, hasta el punto de parecer una caricatura de sí mismo. Fue entonces cuando dijo basta, y tomó la decisión más sensata: disolver gran parte de los productos, eliminar el exceso y recuperar su expresividad. Porque incluso teniendo todo el dinero y el poder del mundo, llega un instante en el que te das cuenta de que perseguir la eterna juventud puede convertirte en un monstruo. Hoy Simon Cowell luce diferente, es cierto, pero no por el bisturí, sino porque ha vuelto a parecerse a un ser humano real. Su rostro ya no es una máscara inerte luchando contra el calendario, sino la cara de un hombre maduro que ha hecho las paces con el paso del tiempo. Y en esa rectificación hay una gran enseñanza. Lo más valioso que tenemos no es la juventud eterna, sino nuestra propia identidad. La pura verdad. Si existe una sola palabra en el diccionario capaz de definir a la incombustible, Cher, esa es sin duda alguna transformación radical. Desde su irrupción en los vibrantes años 60 hasta la actualidad, ha reescrito su imagen, ha modificado su sonido y ha resucitado su carrera más veces que cualquier otra figura en la historia de la industria musical. Es una leyenda que respira, una fuerza imparable de la naturaleza, un ícono absoluto que se niega rotundamente a desvanecerse en el olvido. Pero, más allá de las pelucas extravagantes, los trajes de lentejuelas y las giras mundiales que parecen no tener fin, existe una mujer que ha luchado una guerra silenciosa pero feroz contra el adversario más implacable de todos, el paso del tiempo. Cher jamás ha tenido reparos en admitir su estrecha y larga relación con la cirugía estética. A través de las décadas, se ha sometido a una lista interminable de procedimientos. Múltiples rinoplastías, estiramientos faciales, tratamientos dermatológicos avanzados y absolutamente todo lo necesario para sostener esa imagen poderosa que desafía las leyes de la biología. Para una gran mayoría, su rostro es una pieza de arte moderno. Para otros, es la prueba viviente de los extremos crueles que exige la maquinaria del espectáculo. Pero para ella, el bisturí es simplemente una herramienta más en su vasto arsenal de poder. Sobre el escenario, lo que realmente separa a Cher del resto no es solo su apariencia física, sino la astucia con la que ha convertido su estética artificial en el núcleo de su narrativa personal. Mientras otras celebridades huyen aterrorizadas de los rumores, Cher los enfrenta con una honestidad que resulta casi brutal. Sí, me he operado. ¿Y qué? Esa transparencia desarma a los críticos y a la vez incomoda, porque en una sociedad obsesionada con la belleza natural, ella abraza sin vergüenza alguna lo artificial y logra que brille con luz propia. No obstante, esta metamorfosis constante no se ha librado de las lenguas afiladas. Los detractores aseguran que ha perdido expresividad, que su cara ya no es capaz de reflejar emociones con la misma intensidad humana de antes, pero basta con verla dominar el escenario para comprender que lo que ella transmite no reside en los músculos faciales, sino en la energía arrolladora con la que habita cada nota musical, cada palabra que pronuncia y cada paso que da. Hoy, acumulando más de 7 décadas de vida, Cher continúa siendo un fenómeno global, no solo por sus éxitos musicales o sus actuaciones en cine, sino por lo que simboliza la posibilidad de reinventarse eternamente, sin pedir permiso a nadie y sin arrodillarse ante las estrictas reglas de lo que se supone que una mujer debe ser al llegar a cierta edad.
Hablemos ahora de Amanda Lepore. Desde el primer segundo en que Amanda Lepore apareció en la escena nocturna, ignorarla se volvió una misión imposible. Con unos labios rojos como pétalos de terciopelo, pómulos esculpidos que parecen de porcelana fina y una silueta exagerada sacada directamente de un cómic de fantasía erótica, Amanda no buscaba encajar en el molde. Su objetivo era destrozar y reescribir las reglas de la belleza convencional. Su transformación comenzó temprano, muy temprano en su juventud. Consolidada como una de las figuras más emblemáticas y radicales de la comunidad transgénero, su cuerpo fue su lienzo en blanco y su rostro el escenario principal. De una reinvención que no conoce límites. Cirugías de reasignación de género, aumentos de busto extremos, implantes malares, rinoplastías sucesivas, rellenos inyectables. Cada vez que entraba al quirófano, no era solo una modificación física, era una declaración política. Inspirada por el glamour de las divas del Hollywood clásico, Amanda no aspiraba a parecerse a una mujer común y corriente, quería parecerse a un mito inalcanzable, una figura eterna, intocable, como si hubiera salido de un sueño pop surrealista. Y vaya si lo logró. Se transformó en una fantasía de carne y hueso. Pero lo que para unos era la cumbre del arte performático, para otros era un exceso grotesco. Su imagen fue venerada en las editoriales de moda más vanguardistas y, al mismo tiempo, cuestionada duramente por quienes no lograban comprender el propósito detrás de tanta modificación. Era belleza sintética, era provocación pura, era una forma de escapar de una realidad dolorosa, o quizás de abrazarse a sí misma por completo. Amanda nunca dio explicaciones del todo. Y quizá ahí radica el verdadero poder magnético de su historia, porque muy pocos tienen el valor de cruzar la línea que separa lo humano de lo hiperreal. No todos están dispuestos a pagar el alto precio físico y emocional de reinventarse desde la piel hasta los huesos, y mucho menos a hacerlo con tanta seguridad ante una sociedad que a menudo castiga con crueldad aquello que no puede clasificar en sus cajas. Su rostro hoy no tiene edad, ni tiempo, ni referencia clara. Su figura es una escultura viva, y su existencia es una narrativa que desafía toda lógica estética conocida. Amanda Lepore jamás quiso parecerse a nadie más. Quiso convertirse en una obra de arte andante, sin filtros, sin pedir disculpas. Y aunque su imagen ha sido objeto de fascinación morbosa y polémica constante, su legado es innegable. El derecho absoluto de cada persona a definir su propio concepto de belleza, aunque eso signifique volverse irreconocible para el resto, pero inolvidable para la historia. Jennifer Grey. En el año 1987, el mundo entero cayó rendido ante una joven de rizos indomables, sonrisa tímida y una nariz absolutamente inconfundible. Jennifer Grey, encarnando a Baby en Dirty Dancing, se convirtió en el símbolo romántico de toda una generación. No necesitaba retoques digitales ni una perfección plástica. Su encanto emanaba de lo real, de lo imperfecto, de lo auténtico. Pero Hollywood es una maquinaria cruel y despiadada, especialmente con las mujeres que no encajan milimétricamente en su molde de belleza. Prefabricada y estandarizada. Después del éxito rotundo y mundial de Dirty Dancing, Jennifer comenzó a recibir un mensaje sutil,
pero constante y venenoso. Si quería seguir en la cima, si aspiraba a papeles protagonistas, debía cambiar su rostro. Y así, en los años 90, tomó una decisión que parecía un pequeño ajuste, pero que cambiaría su destino para siempre. Se sometió a una rinoplastia. El objetivo era, supuestamente sencillo, afinar ligeramente su nariz para suavizar su perfil. Pero el resultado fue mucho más radical y devastador de lo esperado. Su rostro cambió. Su esencia vital se desvaneció por completo en un instante. Aquella mujer, que en su día fue venerada por millones en el globo, se transformó de golpe en una absoluta desconocida. Hasta sus amigos más íntimos confesaron no ser capaces de reconocerla. Y junto a ese nuevo rostro, su carrera profesional se esfumó en el aire. Jennifer ha sido brutalmente sincera sobre el trauma emocional que le supuso aquella intervención quirúrgica. Llegó a confesar que se sentía como si hubiera entrado en un programa de protección de testigos. Esa nueva cara, que debía ser su llave maestra para abrir todas las puertas de Hollywood, terminó siendo un candado. Fue como si, en su afán por encajar en el molde, hubiera borrado su sello de identidad. El bisturí no solo se llevó una parte de su anatomía física, sino que la arrancó violentamente de la memoria sentimental del público. Con el paso de los años, consiguió hacer las paces con su historia y recuperar terreno profesional, pero la cicatriz en su alma persiste. Su caso se ha erigido como el ejemplo definitivo al hablar de cómo un simple retoque estético puede desencadenar consecuencias catastróficas e irreversibles en la vida de una estrella, marcando su espíritu para siempre. Hablemos ahora de Linda Evangelista. Existió una era dorada en la que Linda Evangelista no caminaba, sino que flotaba y dominaba la tierra con cada paso, haciendo historia. Fue el icono indiscutible de la década de los 90. Su rostro vendía fantasía en campañas míticas. Su silueta fue esculpida por las firmas de alta costura más prestigiosas, y su legendaria cita, «No me levanto de la cama por menos de $10,000», se grabó a fuego. No era prepotencia, era la pura realidad. Linda no representaba la belleza, ella era la definición misma del concepto. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a las diosas. Y como tantas otras figuras en la despiadada industria de la moda, Linda buscó la forma de congelar aquello que la hizo eterna, su cuerpo, sus formas, su perfil. Apostó por un tratamiento vanguardista y supuestamente inofensivo, conocido como Cool Sculpting, ideado para fulminar la grasa mediante frío extremo, sin quirófano, sin inyecciones, sin peligros, o eso le garantizaron. Sin embargo, lo que prometía ser una mejora sutil desembocó en una auténtica pesadilla silenciosa. Linda Evangelista tuvo la desgracia de sufrir una reacción adversa rarísima, pero devastadora: la hiperplasia adiposa paradójica. Lejos de reducirse, las zonas tratadas se hincharon, se endurecieron como piedras y acabaron deformándose a la vista de todos. Su cuerpo, que había sido su templo y herramienta durante décadas, se volvió ajeno, y con él, su confianza. Su imagen pública y su carrera se derrumbaron sin hacer ruido. Durante un lustro entero, Linda se volvió invisible. Se ocultó del mundo, de los focos y de su propio reflejo, batallando no solo contra el espejo, sino contra la tortura mental de ver cómo su imagen, cincelada con esfuerzo durante años, se desmoronaba sin previo aviso.
Pero llegó el año 2022 y Linda dijo basta. Regresó a la luz pública, quizás sin su antigua silueta, pero con una dignidad y fuerza que dejaron al mundo mudo. Narró su calvario, enseñó sus cicatrices, puso nombre a su dolor, y al hacerlo se volvió más poderosa que nunca, dejando de ser simplemente icono de belleza para erigirse en un símbolo de coraje. La odisea de Linda Evangelista permanece como una advertencia brutal sobre los peligros de perseguir la perfección eterna, incluso con métodos seguros, y nos sirve de recordatorio de que la belleza real no siempre está en la piel, sino que se revela con fuerza en los tiempos más oscuros. Y hablando de momentos oscuros y renacimientos, Cher, si existe una palabra que defina a esta mujer, es metamorfosis. Desde los años 60 hasta hoy, ha reinventado su imagen, su sonido y su marca más veces que nadie en la historia del espectáculo. Es una leyenda viva, un huracán de la naturaleza, un icono que se niega rotundamente a desaparecer. Pero detrás de las pelucas extravagantes, los trajes de lentejuelas y las giras infinitas, hay una mujer que ha librado una guerra silenciosa y constante contra el enemigo más implacable de todos, el calendario. Cher nunca ha jugado al despiste con la cirugía estética. A lo largo de las décadas ha pasado por el quirófano en múltiples ocasiones. Rinoplastías, estiramientos faciales, tratamientos dérmicos y todo lo humanamente posible para sostener esa presencia, imponente que parece inmune a la edad. Para muchos, su rostro es una obra de arte moderna. Para otros, la prueba de la presión extrema que ejerce la industria, pero para ella es simplemente una herramienta más en su arsenal de poderío. Escénico. Lo que hace única a Cher no es solo su apariencia física, sino la forma en que ha integrado su estética artificial en su propia leyenda. Mientras otras huyen de los rumores, Cher los afronta con una sinceridad aplastante y casi brutal. Sí, me he operado. ¿Y qué?